Bueno, muy buenas noches a todos. Feliz 2024. Bienvenidos sean todos una vez más en estas sesiones que Proyectar tiene todos los martes y los jueves para cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con don Pedro Márquez, donde vamos a hablar de distintos temas relacionados a lo que es la holística. Ya hemos tenido la parte uno. Hoy vamos a darle un seguimiento a esa parte 2 y un poco de resumen de lo que se habló en esa primera parte a finales de diciembre. Muchísimas gracias, don Pedro, por su compañía, por su apoyo a lo que es Proyectar. Gracias por acompañarnos hoy. Este es su espacio. Vamos a tener un espacio aproximadamente unos 40 minutos, una hora, usted nos indica. Y si alguien tiene una consulta, por favor realizarla en el momento que la tengan, levantan la mano o nos escriben en el chat y procedemos con la consulta de inmediato. Gerardo. Sí, gracias, Tati. Bueno, don Pedro, gracias por esta segunda parte de la gran charla que nos diste antes de finalizar el año pasado. Bueno, muy feliz de que estemos hoy otra vez reiniciando las charlas que tenemos ya hasta para marzo. Tenemos marzo, abril, ya tenemos casi que programado charlas y eso es importante. Ahorita también recordarles que estamos abriendo, por los que no han visto en el WhatsApp, estamos abriendo los cursos que hemos buscado a través de Proyectar con montos muy módicos para la calidad que se tiene que dar, que es el de presupuesto, y otro que estamos tratando de armar, que es para administración de proyectos, que se va a ser muy interesante. Entonces, para que los que están acá y no se han fijado en el chat, que por favor, que si les llama la atención, ahí van a estar. Igual lo voy a volver a mencionar al final de la charla. Bueno, muchísimas gracias, don Pedro. Un placer. Aquí te dejo con tu tiempo para poder tener esta charla tan maravillosa y gracias a todos por conectarse. Pues muchísimas gracias a vosotros. Feliz año, feliz inicio de año. Agradecido de la segunda oportunidad que se me da a la hora de poder hablar de este tema tan apasionante como es la armonización de los espacios vitales y el cómo de alguna manera podemos conseguir generar espacios donde las personas que lo habitan y su entorno pues sean lo más saludables de una forma siempre global, holística, considerando pues todo lo que hoy en día de alguna manera se necesita para tener pues una casa lo más holísticamente posible y que reúna las condiciones necesarias como para que no solo sea un aspecto visible, sino que también el sentimiento y las emociones que se generen en ella pues sean los más agradables y los más convenientes posibles. Como ya dije la anterior vez, me vuelvo a presentar, porque no sé si hay o me verán más personas que están relacionadas con ustedes y de alguna manera la anterior pues no pudieron estar. Pues bueno, me dedico especialmente al desarrollo y la investigación de temas que tienen que ver con desarrollo personal. Una de las técnicas que hago y que habilito es esta, y especialmente lo que vemos en ella es reunir una serie de requisitos y fundamentos que tengan que ver especialmente con eso, con el generar una mayor calidad de vida en los espacios que habitamos. ¿Cuál es el propósito de la terapia hábitat holística? Pues ese mismo que acabo de decir. A través de un conjunto de técnicas multidisciplinares que van más allá no solo de la propia intención de la obra y de los materiales que se hizo en su momento la casa, sino cómo en el transcurso de los años ese proyecto que se hizo sigue reuniendo las condiciones necesarias como para que haya un espacio de vitalidad humano esencial. Se ha visto y se ha comprobado que a lo largo de los años, en el transcurso de las viviendas, no ya tanto en el uso de materiales, que también, sobre todo por el tema de los componentes tóxicos que hoy en día están dentro de la gran cantidad de materiales que se hallan, se ha visto que generan mucha toxicidad. Muchos de ellos ya, pues ya están dentro en estudio, otros todavía pues falta por
de alguna manera incrementar todo eso. Pero más allá de los materiales y la decoración, pues tiene que ver todo el contexto global, sistémico de relaciones que se dan en cada una de las situaciones que se viven a lo largo de la vida en ese lugar, en esa casa. Nos marca mucho y hace que los espacios pues, sean lugares que van más allá de lo físico, sino que también hay un aspecto que tiene que ver con lo emocional y otro aspecto que tiene que ver con las sensaciones corporales que marcan esa triangularidad que hacen que la casa uno se sienta bien o verdaderamente uno empiece a sentir que no está a gusto. Como todo en la vida, esto no es una cosa que se pueda notar de la noche a la mañana. Se necesita un tiempo de exposición, una serie de implicaciones para que algo de los cambios o de las correcciones que se puedan hacer en la casa o que ya están dadas por sucesos que han sucedido, marque esa trascendencia que estamos hablando. ¿Qué elementos se utilizan para conseguir pues una buena calidad de vida en una casa, en un hogar, en un negocio, en un proyecto que inicia? Bueno, una de las herramientas terapéuticas que se utilizan es la radiestesia. La radiestesia nos da la capacidad de poder diseñar dentro de un plano cómo las redes telúricas están situadas en el lugar en donde yo voy a vivir. Y podamos tener espacios en donde esas redes telúricas no nos afecten en cuanto a su mala vibración o a su baja energía. Cabe destacar cómo yo conocí la radiestesia, porque hay dentro de los sectores de las personas, pues hay gente que procede de distintos sectores y a lo mejor esto de la radiestesia pues suena como muy de lejos, ¿verdad? Pues bueno, yo la conocí con 21 años en España, concretamente, por diferentes lugares. Uno de ellos, que el que más me impactó y me hizo preguntarme con 21 años que eso lo quería aprender, fue precisamente en una obra que se estaba haciendo, en la obra pública, en donde la comunicación por cable se estaba haciendo y había que trazar elementos de conductos a lo largo de las calles. Y me encontré con un señor con un casco de color amarillo, con un acento andaluz, con dos varillas en las manos, que iba marcando calle hacia abajo las líneas en donde a través de unos operarios les iban diciendo unas indicaciones que tenían que colocar una serie de numeraciones y una serie de nomenclaturas con un indeleble, con un marcador de spray en el suelo, en el concreto del suelo de la carretera. Luego me llamó tanto la atención que paré y estuve preguntando y lo que estaban haciendo era trazar los conductos por donde iban a pasar todo el cableado. Y lo que estaban intentando evitar es que no hubiera ni conductos eléctricos y especialmente conductos de agua o desagües que a la hora de romper una maquinaria se hicieran grandes desperfectos o averías en una ciudad como es Alicante, que está llena de edificios y se vive en un sector urbano bastante concreto. Luego me enteré también que había una máquina que hacía exactamente lo mismo. Estamos hablando pues, de los años 90, ¿eh? No estamos hablando del año 2024. Y curiosamente, cuando estuve hablando con el hombre, me dijo que el porcentaje de error que había era exactamente el mismo que el de la máquina, que el de la persona. Prácticamente era el mismo y los márgenes de errores que tenía una máquina que era capaz de detectar tuberías de agua con este señor eran exactamente las mismas. La diferencia es que él era muchísimo más barato que la máquina. Entonces, pues de alguna manera a él lo contrataban y la efectividad más o menos singular la tenían garantizada. Eso llamó mucho la atención y a partir de ahí, pues como que empecé a interesarme, a aprender el péndulo, la varilla
y sobre todo empezar a detectar corrientes de agua subterránea y redes telúricas. Esa es una buena herramienta terapéutica que nos va a dar sobre todo ese campo de acción que estoy hablando, que para mí es súper eficaz. Otro elemento importante a la hora de poder detectar elementos de la casa es la parestesia. La parestesia no solo combina un objeto, un péndulo, una varilla, un biotensor, a la hora de poder, de alguna manera, detectar qué hay justo en la vertical, sino a través de las sensaciones corporales, a través de una serie de respuestas biológicas, podemos sentir qué hay ahí alrededor. Cualquier profesional zahorí que busque pozos en la tierra y que se dedique a eso en exclusivamente, combina elementos parestésicos con elementos radioestésicos. La parestesia, sobre todo en el agua, lo que nos hace es sentir cómo ese tipo de ionización, esa agua líquida que está pegando en las paredes del agua, en las paredes de la tierra, en la piedra, cuando pasa por debajo en agua subterránea, genera una onda ionizante que es verdad y se puede percibir en la verticalidad. Expertos zahoríes que son capaces de descubrir pozos en el agua son capaces de percibir y darse una medición más o menos de profundidad y de calidad con lo que hay en el agua. Como todo en la vida, si no lo ves y no lo percibes, pues es difícil de ver, ¿no? Porque son elementos subjetivos y que solo desde la experiencia personal pues, se puede hablar. Aunque hoy en día la ciencia, y te estoy hablando pues bueno, de 30 años atrás, pues creo que ya de alguna manera se puede perfectamente constatar todo lo que estoy diciendo. Hay muchos psicólogos, sobre todo hay libros de Raúl de la Rosa, que han sabido y han podido de alguna manera generar campos de investigación en donde todo esto que estoy diciendo no es una charlatanería, sino que hay gente que lo puede constatar, sobre todo, ya te digo, desde el laboratorio, desde un sistema de ciencia. Don Pedro, una consulta. La radiestesia, bueno, como bien ya lo has comentado, sirve para identificar ramales de agua o lugares donde hay agua. Exactamente. Aquí a nivel de Costa Rica, ¿usted lo practica o sabe de alguna empresa específica que lo haga o solo se conoce con máquinas? Yo no conozco así a nadie que se dedique especialmente a encontrar pozos de agua. Yo solo lo diagnostico dentro de las casas y puedo decir si dentro de la casa hay una vía de líneas subterráneas de agua y ver un poco la influencia de vitalidad que tiene. El agua normalmente desvitaliza mucho. Es un lugar, si se vive en un lugar en donde hay una corriente de agua subterránea, ya sea de forma permanente, ahora estamos en verano y es posible que si hay grietas y filtros que por niveles freáticos que más o menos haya más o menos corriente o ninguna, pues en verano nos va a dar un aspecto y en invierno, lógicamente, sobre todo acá en Costa Rica, pues nos va a dar otro aspecto. Entonces eso también hay que ver si es algo permanente o es estacional, ¿no? Yo actualmente acá no conozco a nadie, pero yo sí me encargo sobre todo en casas, de detectarlas y de ver un poco la influencia que están teniendo en los hogares. Muchas gracias. Bueno, esos son dos elementos muy importantes. La verdad que otro sería el estudio de los elementos de forma. Uno puede llegar a entrar a una casa, estudiar el sistema telúrico, ver un poco parestésicamente qué hay ahí y los elementos de forma son condicionantes en una casa. Marca mucho un sistema que tiene que ver con el contexto de la familia. Elementos de forma no solo son los elementos arquitectónicos, ver paredes con curvas un poco estridentes o picos, sino también todo el elemento decorativo, el cómo se ha decorado, si hay un buen o mal nivel de limpieza en la casa. Eso también es esencial a la hora de la vitalidad y suma un poco a todo lo que estamos dando, para recordaros de que estamos viendo varios aspectos, no solo estamos viendo el aspecto más técnico, sino también estamos viendo el aspecto más vivencial.
Los elementos de forma tienen que ver mucho también con cargas o implicaciones emocionales que tienen frente a los objetos. Eso también se puede detectar, se puede ver, no tanto como una forma perspectiva, sino porque dentro del contexto, lo que ahí se vive, lo que se respira dentro de una casa, a nadie se le pasa que muchas veces entramos a un lugar y nos sentimos muy bien, y en otros lugares pues nos sentimos no tan bien. Y sobre todo si somos capaces de enlazar ciertos contextos de la persona, la situación y el lugar, nos podemos dar cuenta de más cosas, especialmente si somos muy sensibles, ¿de acuerdo? Entonces los elementos de forma son fundamentales. Otra cosa que es súper importante también, que hay que hacer un buen estudio, es cómo se utilizan los recursos de la casa. Esto que parece que es algo obvio, que una habitación es para una habitación y que el comedor es para comer y que la cocina es para cocinar, que son los pilares más obvios que hay, no siempre están así. Y también el hacer un uso desordenado de la propia utilidad que tiene una casa también desvitaliza mucho. Especialmente cuando se le da un nivel de conciencia un poco mayor y se trata de buscar de alguna manera ese valor añadido de utilizar la casa tal y como debe de ser. También otro estudio que se debe de hacer y es importantísimo es un poco lo que ahora mismo se está viviendo en la propia casa, el contexto actual. No solo el que estoy viviendo, sino el cómo me siento, cuál es mi realidad actual en la familia, en el trabajo, en las personas que ahí se vive, qué está sucediendo. Todo eso también es recabar un poco de información que no solo es lo que vemos desde ese contexto sensible, sino también de lo que nos cuentan y cómo nos lo cuentan. El lenguaje verbal de una persona es fundamental, pero el lenguaje no verbal también. Aquello que no nos están contando, pero de alguna manera está disponible y se deja ver. Es también esa parte subconsciente. Y sobre todo una parte que también suele estar muy oculta, a veces cuesta mucho sacar información de ahí, que tiene que ver la historia de la propia casa. Más allá de que nos acerquemos a un grado de sensibilidad más o menos burdo o más o menos profundo, a todos nos cabe que hay casas o locales que no sabemos qué pasa, que no se alquilan, que no se vive bien o que viene alguien y de repente se van. Y hay lugares en donde la gente se queda y hay lugares en donde se genera mucho paso. Más allá de nuestras propias creencias, eso es un hecho real, desde un análisis de la realidad y hay que ver el por qué sucede eso. Si es una cosa aleatoria o no es por casualidad. ¿Por qué está sucediendo eso? Muchas de las cosas que ahí suceden tienen que ver con la historia. ¿Qué cosas se han vivido ahí? Pedro, tenemos una consulta. Adelante. Gerardo. Pedro, oh, gracias. Pedro, ¿y el olor? ¿El olor? El olor. Pregunto, porque, te lo pregunto por qué, porque, digamos, yo personalmente manejo mucho el olor para un tema de aromaterapia, digamos, en mi Sí, caso. claro. Eh, y cuando yo, digamos, entro a mi casa y mi casa yo le llamo huele a limpio, ¿verdad? Pero huele al olor que tiene que oler, eh, inmediatamente genera en parte interna, mi ser interno, genera una reacción distinta a cuando entro a mi casa y hay un olor que no es que no, digamos, que no es bueno. Entonces hasta mi predisposición del sentir espiritual me cambia completamente, me cambia un poco el trastorno, como igual, como si fuese que yo entro a la casa y encuentro, por decirte algo, mi música favorita, ¿verdad? Por decir algo, y totalmente cambia mi aspecto, porque eso sí, sí lo he visto, sí lo he vivido. Nada más quería preguntarte. Qué interesante. Sí, claro. Yo la aplico de una forma muy personalizada, porque hay que ver un poco el momento actual que se está viviendo. Todo aceite esencial tiene un componente psicológico en donde, al estar en esa influencia,
nosotros vamos a cambiar. ¿eh? Si eso lo generamos dentro del contexto de vida que estamos viviendo, ese olor está particularmente en una zona de la casa. No sé si necesitamos estar más descansados o tener un sentimiento más de reunión y de calidez familiar. Hay que ver mucho todo eso. Evidentemente, el olor es fundamental y si se pone ahí, lo curioso es que si lo pone, o sea, el tema de la aromaterapia, como todos los olores y como toda memoria, es importante que se ponga de forma muy reiterativa. ¿Por qué? Porque de alguna manera el olor también se fija en las casas, en los lugares. Ya entras y siempre queda algo. Entonces es importante el cómo lo construimos. Uno de los elementos, aparte de los elementos de forma o los elementos simbólicos, que también podíamos entrar eso, el simbolismo también es algo importante porque hace que de alguna manera nuestro subconsciente pues también esté tranquilo, esté relajado. El tema más que ya es más visible o más perceptible, la aromaterapia es fundamental. Y siempre yo recomiendo, o yo lo hago, desde un estudio del lugar, de lo que se vive y qué se quiere conseguir. Y de ahí se elige qué aceites son los más adecuados. O sea que estás en todo, es muy acertado tu pregunta. Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando de eso. Estábamos hablando un poco de los lugares de la historia de la casa. Entonces, lo ideal sería un poco, sobre todo, el preguntarnos si estamos viviendo actualmente en un lugar en donde la calidad que tenemos de vida en la casa es grande o pequeña y el cómo estamos en este contexto actual, porque no, cuando uno se va a vivir a una casa tiene un contexto y cuando tras vivir unos meses, unos años, nosotros también cambiamos. No es lo mismo que yo viva en esta casa hace 4 años con los mismos materiales decorativos, con las mismas cosas que ahora. Entonces, si ajustamos todo eso, nuestra calidad de vida va a cambiar. Hay elementos que son completamente conscientes, me refiero, uno se da cuenta que se siente bien, que está a gusto, y luego hay elementos que son más inconscientes, que es decir, que lo habito la casa, hago un uso que antes no hacía y a lo mejor no me estoy dando cuenta. Decía, pues mira, pues sí, cocino más, puedo dormir más y tengo un sueño reparador. La sala de comedor, pues nos reunimos y hablamos y tenemos reuniones. Puedo hablar más con mis hijos, puedo hablar con la mujer, tenemos comunicaciones mucho más profundas, tenemos esa calidad de escucha de los demás, no estamos tenemos individualidad, pero hacemos una vida más también familiar y uno no se da cuenta y esas cosas están ahí y cuando suceden, pues uno puede darse cuenta que esa parte visible sí que se ve. Aparte de la sensación corporal de decir, oye, pues yo estoy a gusto, estoy cómodo, me siento bien en mi propia casa. Bueno, otro elemento que también es muy interesante, que hay que abordar mucho, es el tema de las humedades, sobre todo el tema del moho, todo eso es muy desestabilizante y una de las cosas que acá más le doy importancia es los elementos de humedad, cómo son capaces de quitarnos muchísima vitalidad. Entonces, una casa cuando empieza a tener humedades y moho, y eso es una cosa que debe de ser corregida casi inmediatamente porque va a repercutir en todo lo que yo anteriormente he hablado. Es uno de los elementos. Otro elemento importante es qué calidad de sueño tengo, si duermo bien o no duermo bien, tengo un sueño reparador. Hoy en día el sueño reparador tiene que ver no tanto con el número de horas que duermo, sino el cómo yo me levanto. Si yo me levanto con un contexto de que estoy muchísimo más descansado, pues ya nos está indicando de que tu sueño es reparador. Luego puede ser que sea suficiente o no. Eso ya tendría que ver con la calidad de horas que estoy durmiendo. Y ahí también pues, servirían a ver
se pueden hacer correcciones, como por ejemplo orientar la cama de alguna manera en donde se pueda corregir un poco eso a través de la orientación de la cama, detectar qué redes telúricas hay dentro o que estás durmiendo, si estás durmiendo en algún cruce de redes Harman o si hay redes electromagnéticas o de wifi que nos estén afectando y perturbando nuestro sueño. También la calidad del cómo yo duermo y qué hábitos de sueño tengo y qué hago antes de acostarme, qué hago cuando me levanto, todo eso también es muy importante. Todo eso es muy importante. Y bueno, pues cada caso es un mundo, no hay dos casas iguales y todo depende de lo que se esté viviendo y el cómo se esté viviendo. Muchas veces tiene que ver con la propia voluntad y la actitud que se hace en la casa, porque también tiene que ver con una especie de reeducación, el darle un sentimiento, sobre todo a lo que yo estoy viviendo en la actualidad, qué me está sucediendo, cómo es mi momento actual y ver cómo de alguna manera puedo aprovechar la casa para cambiarlo, y estar en elementos en donde todo eso le pueda dar la vuelta. Eso hace que la casa se llene de vida y entren esos elementos que estoy hablando que no son intangibles, pero que si luego los ponemos en un análisis de la realidad, nos damos cuenta que efectivamente eso nos está sucediendo. Normalmente se trasladan a la sensación corporal, al sentirse bien, al sentirse adecuado, al estar de alguna manera agradable en la casa y bueno, pues todo va sumando. Otra cosa que también es muy importante que añado en las sesiones son las constelaciones familiares. Eso es algo fundamental, el cómo a través de ellas podemos detectar elementos que tienen que ver con eso, con lo que es el elemento de contexto, casa, familia. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cómo puedo de alguna manera ordenar todo eso a través de las constelaciones familiares? Eso nos va a dar muchísimos resultados. Nos va a ayudar a desvelar y a recibir no solo información, sino también a ordenar aspectos que estaban antes muy desordenados. Y puede ser que incluso cambiemos de hábito o que demos cuenta que todavía estamos muy... No, eso sucede mucho. Un caso, por poner un ejemplo, cuando alguien se va a cambiar de casa y de alguna manera se quiere ir a una... Bueno, está en esa transición, pues un poco el ver qué dejamos hacia atrás, cómo he podido yo cerrar ese vínculo, especialmente si tiene que ver con aspectos emocionales más fuertes, como pueden ser rupturas, separaciones, divorcios, cambios que no son los adecuados, si yo estoy cambiando de una forma agradable o me siento de alguna manera forzado, el nivel de apego que tengo en este lugar, cómo yo me quiero apegar o rechazo algo que ahí está. Todo eso a través de las constelaciones familiares nos desvela mucho y podemos ordenar todo ese tipo de cosas. Eso es un elemento importante. Otra cosa muy importante es lo que se llama memoria de paredes. Para identificar esto, que tiene que ver con eso que he dicho antes, que no sabemos muy bien qué pasa, que hay casas que siempre están habitadas y que ves que hay una buena calidad de hogar, que se ve esa calidez, y hay otras que son inhabitables, ¿no? Y uno desde esta mirada pues las ve bien, no les pasa nada, están bien condicionadas, están bien limpias, pero de alguna manera no se sabe qué pasa, que ahí no se puede vivir. Más allá de la orientación y un cierto feng shui que haya, tiene mucho que ver siempre con memorias de paredes. ¿Qué es una memoria de paredes? La podríamos definir como un elemento energético, emocional, que está en la atmósfera de esa casa, que ha sido cultivada a través de los años y que de alguna manera yo puedo ser más o menos susceptible en función de las mismas necesidades que tengo. Por ejemplo, me sucede mucho, personas que tengan una cierta tendencia
pues a estar deprimidas o han estado deprimidas en algún momento de su vida, entran en un lugar en donde se dan cuenta o están viviendo de que están un poco más tristes o no se encuentre bien, o esa depresión que han tenido hace muchos años se vuelve a activar y no saben por qué, porque su vida es más o menos la misma y solo se están dando cuenta que llevan viviendo 6 meses en esa casa y hay algo que no se halla. Eso tiene que ver por dos necesidades. La primera es porque seguramente personas que han vivido ahí han estado en ese caldo de cultivo, han generado esa memoria atmosférica, ¿eh? En donde de alguna manera está ahí y activa. Y por otro lado, cuando una persona va a esa atmósfera, si hay algo que tiene sin resolver o que hay algo familiar a toda esa atmósfera en la cual estoy viviendo, pues se te activa, ¿eh? De alguna manera la tenías de forma latente y al llegar a ese aspecto se activa. Eso es súper determinante y cuando uno lo desvela y es capaz de identificarlo y lo podemos corregir, quitando un poco esa memoria, se ve que las personas a los 15, 20 días le hemos dado un poco la vuelta a todo y de alguna manera se restaura un poco esa armonía que no se estaba dando. Hay mucha cantidad de memorias diferentes y todo depende de lo que se haya vivido en la casa y del contexto personal, las condiciones, el motivo por el cual estás viviendo en esa casa, qué está pasando en tu vida actualmente, todo eso debe ser analizado y ponerlo en contexto para saber exactamente qué tenemos que abordar. De todo eso normalmente lo que hago es un informe detallado desde el aspecto telúrico, radioestésico, parestésico, los elementos de forma, la utilidad que se le hace a la casa, cómo podemos tener una mayor rentabilidad, por así decirlo, el uso provechoso de la casa de una forma más armoniosa, eh, hablar un poco del contexto personal en el cual, por qué estás viviendo eso y cuál es tu realidad actual y un poco lo que salga de la historia de la casa hasta donde lleguemos y podamos saber qué sucede. Todo eso ponemos en un informe y de alguna manera pues se indican, se recomiendan ciertas recomendaciones y rectificaciones. Algunas las hacemos directamente y otras de alguna manera lo que hacemos es indicarlas que el usuario o el propietario de la casa o del local las hagan durante un mes para que esos cambios se vayan dando. Eso sería un poquito lo que solemos hacer con el tema de la terapia de hábitat holística. No sé si tenéis más preguntas, hay algo que queráis preguntar, alguna consulta o recomendación que quieran escuchar. Muchas gracias, don Pedro. Si alguno tiene alguna consulta, a favor, levantar la mano o escribirla en el presente chat. Mira, yo sí tengo una consulta. Bueno, a veces pasa, a mí me ha pasado y uno vacila y uno dice, es que no tiene un sexto sentido, que es ingresar a una habitación donde tal vez una persona ha fallecido. Entonces, que uno dice, siento el frío de la muerte o siento el frío de que algo pasó acá. Son esas sensaciones que definitivamente, como usted lo indicó ahora, abrazan o no a ver si el lugar es apto o no para habitarlo o es el lugar apto para uno o no, ¿verdad? ¿Qué, Claro, reco- claro. ¿Qué recomienda usted especialmente cuando identifica ciertos casos? Mencionó muy bien el de la humedad. Un ejemplo, estos fríos de que algo extraño pasa y no te da esa seguridad. Ustedes usualmente en esos informes que comenta, dar recomendaciones, porque obvio la recomendación no es busque otro lugar donde vivir, ¿verdad? Pero hay ciertas recomendaciones o ciertos tratamientos a cada caso. Sí, claro. Todo depende del grado de sensibilidad de la persona. Hay personas que no, por ejemplo, esta realidad que tú me acabas de contar, que es esa realidad para ti, otro no la tiene. Y por tanto, lo mismo que tú vas a sentir, el otro no la tiene. Y es legítima. Pero si la tienes y eso te está afectando, pues vamos a ver qué sucede. Normalmente cuando alguien fallece en la casa, se dice que la habitación o el lugar debe de cambiar de situación o de énfasis.
de alguna manera hay que ver el nivel de apego que tiene esta persona que ha muerto con el entorno, con lo que está viviendo. Muchas veces esa memoria, por ponerlo en un contexto muy pragmático, porque me gusta tratarlo de esa manera, desde un pragmatismo, en donde busquemos hechos objetivos, en donde podamos tener algo, pues dentro de la subjetividad que da hablar de todo esto, que sea lo más tangible posible, ¿no? Yo hablo mucho del nivel de apego que se tiene, no solo puede ser al lugar, puede ser la propia persona, que hay ahí esa memoria de apego que se ha quedado, que de alguna manera, pues eso se está molestando a nivel emocional, y también el nivel de apego de aquellas personas que están vinculadas, si son dentro de la casa, con esa propia persona que ya ha tenido ese tránsito. Ver un poco los elementos de forma, qué hace que eso todavía se manifieste. Muchas veces son pues, ropa, el propio olor, fíjate qué importante, que uno nota que todavía el olor de la habitación es la propia persona, una persona que ha vivido 30 años, por poner un ejemplo, ¿no? Porque habrían tantos, pero por poner un ejemplo muy básico, que hace 6 meses que esa persona falleció, la habitación pues a lo mejor se le ha hecho algún cambio, no tanto, y todavía entras a la habitación y sientes el olor de la persona o sientes el olor del perfume. Eso es la memoria de paredes. Se puede buscar con muchísima facilidad esa tangibilidad que digo, ¿no? Porque creo que desde el contexto y desde la mirada que yo lo hago, para mí es lo más importante. Es decir, oye, pues no sé si creo o no creo en esto, pero tengo este dato tangible que lo puedo agarrar, ¿no? Entonces uno se da cuenta de que algo está pasando, que ahí hay una memoria, muchas veces tiene que ver con el apego, ¿no? Hay que ver un poco el nivel de apego de la persona, si quedó algo por hacer. Eso en constelaciones familiares se ve muy claro, esa parte viva, transitoria, que todavía está ahí y que de alguna manera pues también está pidiendo descansar y que podemos ver un poco en el sistema familiar qué está sucediendo. A mí me pasó, por ejemplo, en casa de mi abuelo, cuando falleció, pues eran como 2 años, sobre todo porque antiguamente, con la necesidad histórica y cultural que había, de que hubiera como una especie de luto o de duelo, pues tú notabas que la casa en 2 años se había quedado con esa soledad y ese vacío, sobre todo si era una persona muy importante de la casa, en donde pues tiene toda una trascendencia. Todo eso se estudia bien y de alguna manera, pues si las personas que están ahí consideran que eso es necesario que se haga, porque también hay un inmenso respeto frente a la realidad de cada uno, pues bueno, pues se puede ver y se puede atenuar, de alguna forma, en donde volvamos a rescatar esa alegría en la casa y el ver en la habitación, que ya, bueno, pues ha cogido otro énfasis, hay otro olor, hay otra energía, hay otro estar. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y he de confesar, yo lo he sentido. A nivel dolores, la percepción de lo que es entrar a una casa, diríamos de antes, de madera, donde se usaba cera, a comparación de ahora entrar a lugares donde no se percibe ni eso al ingresar, ¿verdad? Las diferencias. Y el tema de estos fríos, que sí, efectivamente, si alguien falleció o no, ya me ha pasado en 2 ocasiones en 2 casas. Y indagando y hablando casual, agarrando, como dicen, confianza, se da cuenta que ahí falleció, que el papá, que le dio un infarto, que el otro, y así. Entonces son cosas interesantes que otros Sí, no claro. perciben. Culturalmente también nos hace que de alguna manera creamos ese santuario, ¿no? Digamos que por el amor que tenemos a ese ser tan querido, creamos una especie de pseudo santuario que muchas veces no, se hace desde ese amor, no se hace desde otro contexto, sino de un amor, de retener esa parte viva de la persona, y uno lo nota. Uno que está de lejos, que es ajeno, como tú dices, vas entrando, como generas un poco de confianza, vas hablando y te das cuenta de todo el contexto. Muchas veces las personas que están viviendo eso no se dan cuenta. Y hay personas que sí quieren cambiar eso, hay otras personas porque tal y como están, pues están bien, pero se producen momentos, situaciones de eso, de que hay mucha tristeza, mucha soledad, cierta incomodidad, sobre todo personas que vienen y que nos sienten la casa que no es cómoda.
Sobre todo, donde yo más lo he echado así, es cuando esas personas han cambiado de casa y un nuevo inquilino ha venido a habitar eso, todavía eso existe y coexiste ahí y se nota. Totalmente de acuerdo. Y Sandra lo está comentando ahorita también en el chat. Dice, hay casas que no se venden y al hacerle remodelaciones cambia el ambiente y los clientes lo perciben. Sí, claro. El elemento físico también es importante y cuando se remodela, pero no necesariamente, porque va a depender del nivel de sensibilidad de las personas. Hay cosas que no son, o sea, hay situaciones que son muy fáciles, pero hay otras que no lo son tanto y que hay que indagar y profundizar mucho más, sobre todo porque son cosas en donde cuando tú cambias de casa entras dentro de un contexto nuevo de incomodidad en donde tú tienes que generar una comodidad y hacer tu hogar tu nuevo hogar. Y muchas veces aparecen elementos que antes, desde la referencia que tú tenías como comodidad, no tenías. Y dices, pues yo es que estoy cómodo, pero es que siento esta inquietud porque para mí es desconocida. Todo ese tipo de cosas son las que viene bien a través de la terapia indagar. ¿eh? Sí, y también comenta Sandra, en los apartamentos de alquiler se siente el ambiente de los inquilinos, ¿De los que, perdón? de los que alquilan los inquilinos. Sí, claro, se siente. Sobre todo de personas que han tenido gente que, bueno, pues discute mucho, procesos de duelo, procesos de tránsito entre personas, divorcios, separaciones, cambios de casa, cambios de negocio, sí, personas que se han desestabilizado, todo eso, si perdura mucho en el tiempo, se queda indeleble en esa memoria de paredes. De acuerdo, Eso es fundamental, el indagar eso y en hacer un buen estudio de todo eso. perfecto. No sé si alguno tendrá algún comentario, alguna experiencia, alguna consulta, sino para dar finalizada la charla o algún comentario. Bueno, pareciera que no. Pedro, de nuevo, muchísimas gracias por tu amabilidad, siempre por tu atención, ya al habernos brindado esta segunda charla. La misma va a quedar grabada, va a estar en nuestras redes sociales, en nuestra página web y en el YouTube de Proyectar. Muchísimas gracias por tu conocimiento. Igual vamos a compartir tu contacto en el chat de Proyectar, que hoy somos más de 688 arquitectos de todo el país, en caso de que alguno requiera de estos servicios, de estas experiencias y quién quita que no se hagan conexiones o alianzas comerciales beneficiosas. Muchísimas gracias, Pedro, por su colaboración. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y claro, con mucho gusto el poder ayudaros y atenderos a través de todo el territorio nacional, cualquier servicio que se solicite, consulta, aclaración, pues con mucho gusto de atenderos a todos. Excelente. Gerardo, Sí, bueno, Pedro, muchísimas gracias. En realidad, muy interesante. Eh, Muy profunda también, porque son cosas que uno usualmente no toma en cuenta, pero ahora que uno está conociendo del tema, bueno, lo hace reflexionar a uno un poquito más sobre cuál es el ambiente en el cual uno convive, que es muy importante, Claro, es ¿verdad? un Y que, elemento. Es un elemento muy interesante. Hoy en día, una de las referencias mayores que hay y que hay un estudio muy avalado es el tema de la epigenética. Un poco por poner ese contexto, el cómo el medio ambiente es capaz de modificar nuestro ADN. Hoy en día es una ciencia que se estudia a través de genetistas, en donde se ve que cuando hay sucesos que se viven en los lugares en donde vivimos, sobre todo si son hechos traumáticos, tienen la capacidad de cambiar nuestro ADN y que esa memoria que se ha vivido ahí, un gran experimento y una gran retroalimentación que hubo fue con el tema de las Torres Gemelas, pero también lo ha habido en las grandes guerras, se puede ver que en la siguiente generación y en la otra generación, pues cuando a tus hijos o cuando a tus nietos son capaces de vivir esas susceptibilidades que ahí se vivieron y de alguna manera constatan de que exactamente están viviendo lo mismo que el abuelo vivió.
Entonces, por tanto, puede ser granito de arena que nosotros aportamos el generar ambientes en donde ese aspecto epigenético sea muy positivo. Maravilloso. Gracias, Pedro. Gracias por la charla. Quería otra vez volver a recordarles que hoy lanzamos dos propuestas para dos cursos que se quieren, que hemos estado apoyando, lo hemos estado buscando para que reciban los arquitectos de chat, que uno es de presupuesto y el otro es de administración de construcción. Para los que si alguien está acá y se conectó y no se dio cuenta que lo habíamos anunciado, para que lo vean, por si tienen su interés. Pedro, gracias y ahí nos veremos más adelante con algún otro tema que tengamos que darnos, porque es muy importante ese tipo de temas para nosotros los arquitectos, que sobre todo somos los que diseñamos los espacios para otras personas y muchas veces ni tan siquiera tomamos en cuenta la parte de la parte familiar, de quién convive ahí y cuál es lo más conveniente desde el punto de vista de la familia, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y buenas noches para todos. Gracias, buenas noches. Procedo Buenas a detener la noches. grabación.